Mientras que les damos el tiempo a que ingrese Hugo, ¿de acuerdo? Si ustedes me permiten, damos por iniciado este curso para no ir escatimando tiempo, porque por lo que nos ha presentado Federico, seguramente hay mucho para avanzar. Federico, Georgina, es enorme lo que ustedes nos han dejado. Miren la asiduidad ya a menos de 10 minutos, entonces la gente está ávida de escucharlos. Yo también, evidentemente, y acá estamos para ustedes. Yo les aviso cuando ingrese Hugo. ¿De acuerdo? Federico, Georgina, de ustedes el curso. Muchas gracias, María Marta. Nuevamente agradecerte, un placer compartir estos encuentros en que nos enriquecemos mutuamente. Y mientras esperamos a Hugo, que nos va a acompañar con su testimonio como veterano de Guerra de Malvinas, a quien deseamos escuchar, le voy a ceder la palabra a Federico para retomar aquella dinámica con la que comenzamos en la clase pasada, para ver cómo avanzamos. A ver, Federico, contanos. Bueno, rápidamente nos volvemos a concentrar como hicimos en el encuentro anterior. Les vuelvo a proponer el juego de los colores en función de lo que hablamos en el encuentro inicial. Y por supuesto, a partir de la que fue el intercambio de la primera clase, cerramos los ojos nuevamente. Y a partir de esto, les voy a pedir que a viva voz, ¿no? Creo que podemos, Marta. A viva voz, todos griten el color que se les viene a la cabeza cuando les digo la palabra Malvinas. Azul. Amarillo. Blanco. Celeste. Azul. Celeste. Celeste. Blanco. Celeste. 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 Verde. Bueno, si algo quedó claro es que justamente no está el negro. No escuché ningún color negro, lo cual no significa que esté bien o que esté mal, sino que es propio de la evolución de todos los que nos están acompañando en función de nuestros encuentros. Ahora, yo después les voy a dejar, vamos a decir así, hoy es jueves. Sobre el final de la charla con Georgina les vamos a plantear un juego que este es muy, muy desafiante. ¿Eh? No lo voy a adelantar, Georgina, no lo voy a decir, no lo voy a quemar. Es muy desafiante e incluso, vamos a decir así, busca romper con las construcciones normales que tenemos sobre algo que pasa en las islas. Entonces, a partir de eso, ya les dejo picando el interrogante y sobre el final se los voy a dejar planteado para que lo piensen todo el fin de semana. Y quizás con el próximo encuentro, cuando estemos nuevamente con Georgina y todo el equipo de la RF Paz, podamos retomarlo y ver qué deconstrucción o qué reconstrucción hemos realizado sobre Malvinas. Así que, Georgina, te doy la palabra. Me parece estupendo, muchas gracias, Federico. He notado que no solo no está el negro, no está el gris, y aparecen colores nuevos, como el amarillo, el verde, quizás colores que estaban ausentes o colores que no eran tenidos en cuenta. ¿Qué otro color no apareció? Mirá, te voy a... El rojo, claro. No apareció el rojo. En el encuentro pasado, si mal no recuerdo, hubo un rojo por ahí, pero bueno, es una simbología también de la construcción que nos estamos haciendo de Malvinas a partir de estos encuentros. El blanco, por supuesto, el celeste, el azul, nuevamente los colores de la patria, los colores de la bandera, el verde que hablábamos de la biodiversidad, y que bueno, es el tema que nos convoca hoy. Y mientras esperamos a Hugo, María Marta nos dirá cuándo llegue, por favor. Yo les voy a decir lo que es la confraternidad de veteranos. Pedí auxilio y ya tenemos un veterano dentro, que es Armando Amico, que ya ha estado. Le digo, Armando, vamos. Y ellos saben que no dejan nunca a un amigo en un campo de batalla. Muy bien, así. Armando, si te vas hablando, lo que no sé si va a poder prender cámara, pero ya está acá. Hugo, lo vamos a tratar de seguir ayudándolo desde la asistencia técnica nuestra, pero Armando Amico, si hablas que yo te pueda ubicar. Yo sé que está en sala. Armando, ¿estás por allí? A ver, ¿por dónde andamos? Armando Amico.
Armando Amico. Seguramente que se ha ido a poner bonito, pero bueno, no importa. Armando, estás con micrófono y no te estaríamos escuchando. A ver si me escuchas ahí. Ah, más fuerte, más fuerte. Ahí vamos, ahí vamos. Dale. Bueno, está bien. Tengo un aparatito muy antiguo, pero algo sale. Ahí estamos. Bien. Ah, bueno, bienvenido. Un aplauso, por favor. Un aplauso a Armando. Gracias, Armando. Bienvenido, Armando, muchas gracias. Pero bien, Ahí, bien, acá estamos. ahí estamos, vamos. Imprevisto, pero siempre listo. Gracias, gracias, gracias. Nos ocupamos nosotros. Me ausento un minutito para ocuparnos de Hugo también. Gracias, Armando, de corazón. Muy bien. Bueno, Armando, no sé si nos escuchás. Nos dijo María Marta que ya habías participado anteriormente en el curso. Nos gustaría saber si te interesa compartir algunas palabras que no hayas podido decir en los encuentros pasados, o bien, dado que hoy nos convoca la biodiversidad en las islas, si tienes algo que te gustaría reflexionar al respecto para que podamos luego entrar ya al desarrollo de los contenidos que tenemos pensados para hoy. Bueno, bien. Está muy, muy interesante. Lo estoy siguiendo todas las clases, o casi todas. Y maravillado de todas las cosas que me estoy enterando. Que por supuesto, debate, ¿sí? Realmente, después del conflicto, hemos ido enterando de lo que le pasó a tal o cual sección, compañía, batallón, etc. Como así también todo lo que pasó en el mar y en el agua. Estar tan alejados, no vivimos esas secuencias tan heroicas como se cuentan, como en nuestro. Todo lo que dejó la guerra, no solamente psicológico, sino también ahora me estoy enterando de la diversidad que ha dejado el conflicto. Por ahí escuché también que había posibles hundimientos con restos atómicos. Me preocupa. Realmente me preocupa porque hoy justamente un 24 de abril zarpaba de Ushuaia nuestro querido y glorioso Ara General Belgrano, con un rumbo y un horario que tenía que cumplir. Tengo entendido que ellos sabían que los perseguía, estaban vigilados por el submarino Conca. No podían distraerse, no podían evadirlo, justamente por la estrategia militar que tenían el rumbo y el horario. Cuando cometen ese genocidio, los ingleses, contra el Belgrano, los destructores, tengo entendido que lo querían liquidar con bomba de profundidad, ya que tenemos un mar muy, muy pandito, como decimos los mendocinos. Y le dieron la orden que no, porque es atómico y puede contaminar la sangre. Realmente, ahora que lo certifican ustedes, lo doy por enterado. Pero como dije en mi primer clase, no solamente estaba el combatiente en primera línea, disparando con su fusil, sino estábamos en la parte de atrás, en Puerto Argentino, tratando de abastecernos en todo. Fui en una compañía que se creó en Campo de Mayo, el 12 de abril, 7:25 de la mañana, estaba pisando Malvinas, con un orgullo extraordinario. Mi grado era de sargento primero y fui en la parte logística como mecánico.
como le decía, no era solamente estar en las primeras posiciones, que los admiro lo que soportaron. Son mis compañeros, mis compañeras, mis hijas. Perdimos un miembro de nuestra compañía, un soldado volante. Nuestra tarea fue mantenernos día y noche abasteciendo en todo lo que se puede. Desde algunas raciones, que las últimas fueron 2 o 3 ciruelas disecadas para cada miembro de la compañía, fue lo único que pudimos llevar al frente. Así que en la parte logística, como mecánico, realicé muchas tareas, no solamente por la especialidad, sino por la imaginación que tiene el ser humano. Es increíble lo que puede realizar el ser humano en la creación para sobrellevar momentos muy difíciles. Y tengo muchas anécdotas de la parte mecánica, de hacer cosas que tal vez ni un ingeniero se lo podría haber imaginado, con soldaduras, hierro y chatarra que encontraron para hacer bases de lo que sea. Increíble. Soldaduras, enmarchar cubiertas, cargar las garrafitas individuales de 2 o 3 kilos con tubos de 45 kilos de gas invertidos, unos injertos que hasta el día de hoy no me explico cómo hicimos, que son todas rocas izquierdas, por ejemplo. Así que bueno, cumplimos esa misión. Bueno, a medida que vaya transcurriendo las clases y si puedo serles útil en algo, bienvenido. Acá estaré. Gracias y adelante ustedes con su conocimiento. Gracias. Muchísimas gracias, Armando. Gracias por compartir su experiencia, su testimonio oportuno para este encuentro. Si María Marta nos acompaña con la presentación, damos inicio a este conversatorio, precisamente a partir de algunas de las palabras de Armando, porque destacó el mar y el agua. Y sobre eso vamos a comenzar con este encuentro, con el mismo formato que propusimos en nuestro encuentro pasado, la propuesta de un conversatorio, no solo entre Federico y yo, María Marta, se nos suma nuestro querido veterano de Malvinas, Armando, Hugo, si luego puede hacerlo. No puedo ver la presentación, María Marta, no sé si alguien la puede ver. Y acá hay unas manos levantadas que quizás pueden ser algún saludo. Mariela, Juana, por las dudas, yo no tengo problema si quieren hacer alguna intervención. Yo te cuento, Georgina, la veo. Sí, ya la pongo en pantalla grande, pero la están viendo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ay, yo no la veo. Fíjate de poder, a ver, ¿por qué no la estarías viendo? ¿Alguien más que no la vea o soy solo yo? Quizás. Bueno, si la observan ustedes, me quedo tranquila, yo sigo adelante, no tengo problema. Ahí, en principio, le estarían viendo total. Fíjate si podés salir un poquito, volver. Sí, Georgina, probá salir de la presentación y volver a iniciarla. Del Meet. Sí, desde vos, dejá de compartir y volvé a compartir. A ver, pantalla. No, yo no comparto, comparte María Marta. Estoy compartiendo yo. María Lo extraño Marta, es que tú no veas. Sí, es extraño. Pero bueno. ¿Estás con un solo dispositivo o estás con los dos? Voy a ver si me Hoy la conecto. tecnología nos quiere hacer parar, pero nada nos va a detener, ¿eh? Ya lo han visto. En absoluto. Vieron que dice que la tecnología huele el miedo. No hay que tenerle miedo. No, tal cual. Voy a ingresar con otro dispositivo, María Marta. Ahora lo veo. Perfecto.
que no, con este equipo no podemos. Con este equipo Es recuperamos así. Malvinas, vamos nomás. Es así, es así. Bueno, muy bien, entonces les decía, voy a estar mirando ambas pantallas por si me ven así dispersa, solo porque no sé qué ha pasado con esta tecnología, pero como bien dice María Marta, nada nos detiene. Así es que comenzamos con este segundo conversatorio en virtud del tema Malvinas y su diversidad en el Atlántico Sur. Les decía que vamos a hablar sobre el mar y el agua. Si pasamos precisamente ahí, vamos a ver que nos habíamos detenido en los encuentros pasados en el escenario de la guerra y posguerra que íbamos a abordar en este encuentro para una construcción sobre la biodiversidad en Malvinas y el Atlántico Sur. Y acá, ¿qué les traigo? ¿Les suena familiar estas imágenes? Y precisamente quería hacer notar que ese año, 1982, no solo ha sido el año de la guerra y que gracias a los testimonios de nuestros veteranos la conocemos cada encuentro un poco más de cerca y los acompañamos y los reconocemos a ellos como nuestros verdaderos héroes y nos solidarizamos, sino que también en el escenario internacional, ese año, en 1982, precisamente fue aprobada la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. ¿Y cuál es la relevancia de esta convención, considerada como uno de los tratados multilaterales más importantes de la historia? Y precisamente desde la Carta de Naciones Unidas, que se firmó en San Francisco en 1945, esta convención es calificada como la Constitución de los Océanos. Fue aprobada precisamente en Nueva York y fue abierta a la firma de los estados hasta el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, en 1994, cuando entró en vigor. ¿Y qué nos interesa de esta convención? Precisamente establece un exhaustivo régimen de ley y orden en los océanos y mares de todo el mundo. Y de ella emana un marco legal en donde establece cuáles son los usos posibles del océano y de sus recursos, tan importantes, tan valiosos y de lo que venimos hablando en estas clases. Esta convención, cabe destacar que agrupa en un solo instrumento las reglas tradicionales que ya existían para los usos de los océanos, pero también, al mismo tiempo, introduce nuevos conceptos jurídicos y regímenes que sucintamente se los voy a mencionar porque nos interesa el marco que proporciona para el desarrollo futuro de áreas específicas del derecho del mar. ¿Cuál es este marco legal? Entonces, este marco legal regula el uso de océanos y mares, incluyendo la explotación de los recursos y determinando los límites territoriales. Y ahí vamos entrando en tema. También conocida como CONVEMAR, por su abreviación, estas reglas específicas para determinar los límites marinos están dados por los conceptos de mar territorial, zona contigua, plataforma continental y zona económica exclusiva. Esta CONVEMAR, o Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, fomenta la cooperación internacional para la protección y la sostenibilidad de los océanos, porque promueve que entre los estados ribereños haya una cooperación pacífica, una coexistencia pacífica. Esto es a nivel internacional lo que establece la Convención del Mar. ¿Qué pasa con Argentina? Argentina aprobó esta convención en 1995, varios años después, por la ley 24.543, que la pueden ver en la presentación, la ratifica y establece cuál va a ser el marco legal para la delimitación de sus espacios marítimos, incluyendo claramente aquellos que rodean a las Islas Malvinas. Es decir, que Argentina, al firmar esta convención, ratifica su soberanía, el ejercicio de soberanía, que es lo que reclama, pero ratifica la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que corresponden a la zona, considerándolos parte integrante de su territorio nacional. ¿Qué pasa con la CONVEMAR? Reconoce la existencia de controversias de soberanía en la delimitación de límites.
Por tal motivo, no considera que el límite de la plataforma continental de las Islas Malvinas hasta que se resuelva la controversia. No obstante, Argentina ratifica, reitera y afirma la soberanía sobre las islas y sus espacios marítimos circundantes las Islas Malvinas, basándose, como ya hemos visto a lo largo de este curso, en argumentos históricos, en argumentos jurídicos. Pero hay un tema muy importante que aborda esta convención y al cual, si te parece, Federico, hago mención ahora y luego retomamos, es la demarcación de la plataforma continental. Porque el régimen de la plataforma continental se encuentra establecido en nuestro país por la Ley 23.968 sobre espacios marítimos, que fija cuáles son las líneas de base de la República Argentina. Esta ley fue sancionada en 1991 y promulgada el mismo año, y además la plataforma continental se encuentra en la sexta parte de la Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, que para la Argentina esta convención entró en vigor en 1995. Entonces, recordamos que la plataforma continental de un estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo. ¿El lecho y el subsuelo de qué? De las áreas submarinas que se extienden más allá del sur de su mar territorial, ¿sí? Y esta prolongación natural del territorio se extiende hasta el borde exterior del margen continental. Cuando la plataforma continental se extiende más allá de las 200 millas marinas, el Estado ribereño, acá aclara la Convención del Derecho del Mar, podrá presentar una información sobre ese límite exterior a una comisión que crea la Convención de los Derechos del Derecho del Mar, que se llama la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Y esta comisión es la que va a hacer las recomendaciones a los estados ribereños precisamente para que adecúen el límite presentado con las normas pertinentes de la Convención. Entonces, este límite exterior de la plataforma continental, que una vez que la comisión lo haya aprobado y el estado ribereño lo determine, tomando como base las recomendaciones, dice la convención que será definitivo y obligatorio. ¿Y por qué resalto esto? Porque Argentina en el 2009 presenta el límite exterior de su plataforma continental ante esta comisión. Incluye una prolongación natural de su territorio insular que abarca, lógicamente, las Islas Malvinas, reafirmando su soberanía. En agosto del 2012, fíjense, comienza un exhaustivo proceso de análisis del límite exterior de la plataforma continental argentina que fuera presentada en el 2009. Y ahí Argentina realiza un profundo, acabado trabajo científico, técnico, que le va a permitir, que le va a permitir entonces a la Argentina fijar cuál va a ser el límite exterior de su plataforma continental. Este trabajo nos va a brindar certezas sobre la extensión geográfica de nuestros derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y del subsuelo. Y para que lo pongamos en perspectiva, estamos hablando de más de 1.782.000 kilómetros cuadrados de plataforma continental argentina, más allá de las 200 millas marinas, que en definitiva se suman a los aproximadamente 4.799.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, que se comprenden entre las líneas de base y las 200 millas marinas. Entonces, este límite que ha sido presentado ante la CONVEMAR por las disposiciones y las directrices científicas y técnicas de esta comisión, procuró utilizar todos los recursos disponibles para que el trazado de este límite sea el más beneficioso para el Estado argentino, lógicamente resguardando los criterios y cuáles eran las restricciones previstas. Claramente podemos decir, y parafraseando un poco en la charla previa a este encuentro con Federico,
y con los que nos iban acompañando antes del horario de inicio de este encuentro, esto se trata de una política de Estado en donde se ha trabajado por la identidad, por los objetivos, y se trabajó con profesionalismo y con seriedad durante casi 20 años. ¿Y con qué objetivo? Reafirmar nuestra presencia, preservar nuestros recursos naturales, reafirmar nuestros derechos soberanos en una zona que política, económica y estratégicamente es tan importante y tan relevante como el Atlántico Sur. Finalmente, para ir avanzando, en el 2016, esta comisión creada por la CONVEMAR adoptó por consenso y sin votos en contra, lo cual es un dato no menor, estas recomendaciones que había realizado Argentina. Y acabo de encontrar cuál es, perdón la interrupción, el problema, ¿por qué no lo puedo ver? Es que me estoy quedando sin batería. Ahí está el problema. Si me dan un segundo. Yo tomo la palabra, si te parece, Georgina, como para darte el tiempo, el changüí. Gracias, Federico, gracias. Por supuesto, la idea es construir y a partir de ahí meterle para adelante. Así que, a ver, hay una cuestión que hay que entender que esto es una política de Estado. Es una política de Estado. ¿Y qué es una política de Estado? Es aquella política pública que trasciende las gestiones de gobierno que, por supuesto, se iniciaron en la década del 90, como justamente se plantea acá, pero que, por supuesto, se buscaron trascender a partir de la intervención, compromiso y, por supuesto, profesionalismo de los que estuvieron involucrados, desde la Cancillería, desde la Armada Argentina, la Prefectura y todo lo que es el proceso de, vamos a decir, recopilación de información en alta mar. Realmente el trabajo. Ya vamos a llegar al periodo político que justamente es los 90 y la primera década del siglo XXI, perdón, pero puntualmente hay que apuntar a que esto fue una política de Estado. ¿Por qué? Porque trascendió las diversas gestiones de gobierno. Y vieron que es muy recurrente escuchar de que en Argentina no hay política de Estado. Es muy recurrente, ¿no? Lamentablemente, bueno, en este caso sí. Hubo una política de Estado, se mantiene la misma, y a partir de ahí se construye justamente no solamente una potencialidad, sino que se construye una realidad, que es que la Argentina hoy, ante el marco internacional de la CONVEMAR, ante el marco internacional de Naciones Unidas y por supuesto la comunidad internacional en su conjunto, ejerce no solo el reclamo, sino que ejerce políticas públicas a nivel científico y de seguridad en lo que justamente nosotros reconocemos como la plataforma continental argentina, más allá de la línea de costa, todo lo que es el proceso del mar bicontinental y por supuesto lo que son las zonas de económica exclusiva. La Argentina ejerce y proyecta justamente esto a través de la consecución de una política de Estado. Georgina. Gracias, Federico, excelente, ahora sí los puedo ver muy bien, de justo a tiempo a conectar, gracias. Bueno, retomando lo que dice Federico, hay que destacar, como bien dijo esto, que es una política de Estado, cuál ha sido la labor de nuestra Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental Argentina, porque trabajó intensamente durante muchos años y en particular quiero destacar el rol que cumplió su coordinadora general, que es una destacada profesora de Derecho Internacional, especialista en Derecho al Mar, la doctora Frida Armas, quien ha sido electa por el periodo 2023-2035, si mal no recuerdo, como jueza del Tribunal Internacional de Derecho al Mar. Es una abogada argentina reconocida en una especialidad en la que precisamente continúa adelante con esta política de Estado de la cual estamos hablando. Y es, de hecho, que en el año 2020 el Congreso Nacional finalmente aprobó la ley 25.557, por la cual se demarca el límite exterior de la Plataforma Continental Argentina. Y esta ley obviamente va a modificar aquella ley de 1991 que establecía cuáles eran los espacios marítimos. Como bien dijo Federico, el resultado de este trabajo es ese mapa bicontinental y sus espacios marítimos, en donde claramente se establece cuál es el territorio terrestre, marítimo y aéreo sobre el cual Argentina ejerce soberanía.
Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. A veces se pregunta a los estudiantes si tienen que indicar cuál es el centro del país y la mayoría dice Córdoba, como si el país se terminara en Tierra del Fuego. Y no es así. Este es el mapa, como bien se ha difundido en el material que ha compartido María Marta de este curso. Este es el diseño de nuestro territorio argentino. De esta forma ha finalizado el análisis la comisión de todos los puntos vinculados al límite exterior de la plataforma continental argentina, a excepción de aquellas zonas que se encuentran sujetas a disputa de soberanía con el Reino Unido, como es precisamente el sector que está regido por el Tratado Antártico, del cual también vamos a hablar en un momento, y como no se pronunció sobre la zona circundante a las Islas Malvinas, las Islas Georgias del Sur y las Islas Sandwich del Sur, la Comisión reconoció sí la existencia de la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, como lo ha hecho en este sentido Naciones Unidas. Entonces, con esta introducción sobre cuál es el régimen legal, pinceladas que hemos dado del derecho del mar, específicamente a raíz de esta Convención del Mar, de lo que sucede también en 1982, vamos a continuar en la presentación con lo que pasó en 1983, ya en la posguerra. Contanos, Federico, este regreso a la democracia, ¿qué significó para Malvinas? Bueno, principalmente significa un desafío de magnitud estatal. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el escenario geopolítico, político doméstico, diplomático e incluso social de nuestro país, a partir de las consecuencias directas que todos hemos vivenciado o tenemos por conocimiento a través de relatos o a través de investigaciones, lo que fue el escenario transicional a la democracia, ¿no? A partir del 83, en función de lo que fue la consecuencia directa del conflicto de Malvinas. Yo acá, con respecto a lo que es la construcción del gobierno de Raúl Alfonsín, primero y principal, destacar que es justamente el regreso a la democracia. El poder elegir por derecho universal nuestros gobiernos de forma democrática significa un quiebre de paradigma. Justamente a partir de eso es donde se construye la ciudadanía. Y por supuesto, esa ciudadanía va a estar involucrada en lo que era la construcción de Malvinas. ¿Por qué? Porque el desafío era construir Malvinas en el post-Malvinas, ¿no? Fíjense ese juego de palabras que nos puede llevar a querer anclar que Malvinas es solamente la guerra de Malvinas. No, hay que superar eso. Y a partir de eso, ver cómo desde el gobierno, en este caso el doctor Alfonsín, se buscó a través de un escenario planteado, ¿no? Primero identificable a través del aislamiento internacional grave que nuestro país sufría en función de las consecuencias económicas por las medidas adoptadas tanto en aquel entonces por la Comunidad Económica Europea, también por Estados Unidos y por supuesto por la debilidad a la cual habíamos quedado expuestos en el marco de Naciones Unidas. Recordemos que por haber implementado una recuperación militar de las Islas Malvinas, a los ojos de la comunidad internacional nosotros nos habíamos convertido en países agresores. Fíjense qué detalle, ¿no? A través de la resolución 502 de Naciones Unidas. Les voy a hacer un paréntesis, que también yo acá pongo mucho el ojo y el debate. Georgina me va a saltar el cuello porque va a decir, no, ¿qué estás diciendo de Naciones Unidas? En la historia de Naciones Unidas, posguerra, Segunda Guerra Mundial, solamente 2 países hasta el año 82 habían sido declarados países agresores. Si uno recuerda, post Segunda Guerra Mundial, gran cantidad de conflictos bélicos se sucedieron en el sistema internacional, tanto de carácter, vamos a decir así, tradicional, 2 o más estados, actores estatales interviniendo en una cuestión bélica, o a través de fuerzas irregulares, como ha pasado mucho en los 60 y 70 en las guerras de liberación. El primer estado que fue declarado país agresor fue la Unión Soviética en la invasión a Afganistán en el año 79. Y el otro fue la Argentina en el 82. O sea, Naciones Unidas, en ese escenario, advirtió que la Argentina había implementado acciones de carácter activo, bélico, y justamente que iban a contramano de lo que es el espíritu de la Carta de Naciones Unidas. Entonces, a partir de allí, las consecuencias negativas plasmadas en el aislamiento internacional van a ser muy, muy complejas para enfrentar a través del gobierno de Alfonsín. Y justamente en el mundo bilateral, o sea, el vínculo con el Reino Unido y la Gran Bretaña,
vamos a encontrar de que no había relaciones diplomáticas. Es más, hasta el año 89, sin existir enfrentamiento físico, la hipótesis de conflicto bélico se sostuvo de ambas partes, tanto de la Argentina como del Reino Unido. E incluso la no beligerancia era activa, justamente a partir de no poseer relaciones bilaterales, de no tener representaciones diplomáticas, sino que éramos representados por terceros países, en nuestro caso hacia el Reino Unido por Brasil, y justamente el Reino Unido en Buenos Aires por la Embajada Suiza. Así que a partir de eso, sostener que la Argentina se enfrentó a un proceso de aislamiento justamente a partir de lo que nosotros entendemos es el aislamiento internacional. Ahí vi un comentario. Federico, eso, te lo leo. Así seguimos con la dinámica del conversatorio. Por favor. Dice Fabián, ¿es decir que Naciones Unidas da lugar al discurso inglés que Argentina invade y no que Argentina intenta recuperar? Lo que dice la resolución 502 taxativamente, más la podemos buscar rápidamente, es que dice que convoca a un rápido cese de las hostilidades e insta a los países, a los actores presentes con fuerzas militares en las islas a retirarse de manera inmediata. El único país que estaba con fuerzas militares en un operativo militar en ese momento en las islas era Argentina. Porque la resolución 502 es del 4 de abril y la Task Force parte desde Portsmouth a partir del 4 de abril hacia el 5, esperando justamente esa resolución del Consejo de Seguridad. Fíjense qué dato no menor, ¿no? Que estaban como a la expectativa de ver cuál era la posición internacional. Por supuesto, tenemos que entender que el Consejo de Seguridad constituyó en el escenario de Guerra Fría, donde para que una resolución del mismo no tenga una aprobación, tiene que haber oposición, y hubo 2 abstenciones. China y la Unión Soviética se abstuvieron de votar. Entonces, a partir de ahí, tenemos que entender cuáles son la conceptología, justamente, de lo que es la construcción del derecho internacional, y bueno, a partir de eso tenemos todos los desafíos, ¿no? Veo acá el tema de la teoría del Stoppel, yo diría que no, en este caso no, porque estamos hablando de un escenario bélico. Justamente. Bien, Federico. Voy leyendo varias preguntas, no quiero dejar de responder, por favor, pero Georgina, yo te dejo las preguntas cuando vayamos coordinando, ¿te parece? Sí. Federico, Sí, si me permiten, Hugo Salina, nuestro veterano, Perfecto. con mucho empeño está acá. Eso se llama, señores, resiliencia, para aquellos que no saben. Es buscar siempre una posibilidad para estar. Gracias, Hugo. Bueno, ahora te llamas Graciela Álvarez, pero bueno, cada uno toma el nombre que quiere. Totalmente. Gracias a Graciela Álvarez, no sé dónde la fuiste a buscar, pero bienvenida. Bienvenido, Hugo, entonces. Buenas tardes, buenas tardes. Ahí le cedemos la palabra para todos. Sí, buenas tardes para todos. Un saludo grande a María Marta, que me convocó para esto. Bueno, la tecnología para nosotros los más antiguos de edad, por ahí se nos complica un poco, por eso el retraso en incorporarme a la reunión. Pero ya estoy, gracias a Graciela Álvarez, que me permitió, junto con su nuera, darme la asistencia tecnológica para poder estar conectado con ustedes y poder participar de esta reunión. Así que, bueno, estoy acá para lo que necesiten, lo que pueda aportar de acuerdo a mi experiencia en lo que viví en esa última gesta heroica que tuvo nuestro país. Estoy para aportar y, bueno, a disposición de ustedes, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Hugo. Hugo, tuviste un relevo que fue Armando Amico, así que también gracias Perfecto. a él. Mientras que venías llegando, buscamos un segundo. Pero no es ni primero Sí. segundo. Tenemos veteranos de Malvinas que rinden honor a toda cita de malvinización. Gracias, gracias, gracias. Gracias a vos, María Marta, gracias. Bien, Y a gracias. mí con un gran saludo porque estuvimos juntos destinados en Comodoro Rivadavia. Así que hemos sido parte de nuestra vida militar juntos.
Gracias, Hugo. Ya seguramente Federico, Georgina te van a integrar al conversatorio. Gracias por todo, gracias por estar. Gracias, María Marta. Muchas gracias, Hugo. Valoramos enormemente el esfuerzo por llegar, por conectarse. Estamos lidiando con la tecnología. Otra vez he vuelto a perder la pantalla, ya no sé a qué se debe, pero seguimos adelante, Federico, si te parece bien. Bueno, sí. Ha habido muchos comentarios a raíz de la 502. La 502. Sí. Precisamente vinculado al aislamiento por parte de Naciones Unidas como parte de la desmalvinización. Nos comenta Fabián que no entiende cómo Argentina es agresor si solo defiende, aunque la resolución ni siquiera así lo nombra. Bueno, contanos. hay una cuestión que tenemos que entender para justamente interpretar cuál es el léxico que se maneja en el ámbito de Naciones Unidas. Hay resoluciones específicas que plantean de que el uso de la Fuerza Armada no está permitido en el sistema internacional, está prohibido, está castigado. Y a partir de eso se entiende que justamente cuando uno utiliza la fuerza, ya sea para una solución de disputa de soberanía, una controversia económica, e incluso hasta para alguna situación de independencia, tiene que ser estudiado inmediatamente. Y lo que quedó claro para la comunidad internacional en su momento, fue que la Argentina utilizó medios bélicos para lograr la recuperación militar de Malvinas cuando había un proceso de negociación bilateral instado por Naciones Unidas a través de la resolución que hicimos referencia, que es la 2065. Ya Naciones Unidas tenía parte e intervención en las negociaciones diplomáticas. Entonces, al darse la recuperación militar del 2 de abril, automáticamente la Argentina quedó expuesta por el uso militar de la fuerza. Entonces, a partir de eso, se identifica a la Argentina como un país agresor y, por supuesto, la comunidad internacional, sustentada en esa resolución del Consejo de Seguridad, adopta medidas de carácter coercitivo económico y militar, básicamente la Comunidad Económica Europea, lo que fue la antecesora de la Unión Europea, adopta medidas de restricción comercial y embargos de carácter financiero. También Estados Unidos se reserva el derecho de continuar la venta de armas para la Argentina, que ya había adoptado medidas allá por finales de la década del 70 por el escenario de derechos humanos a través de la enmienda Humphrey, que justamente impedía la venta de armamento a la República Argentina. Entonces, el escenario bélico se complejiza a partir de la resolución 502. Por eso planteamos que el escenario posterior al conflicto bélico es de un aislamiento internacional donde en el caso de la transición hacia la democracia y lo que es el aislamiento internacional como desafío al gobierno de Alfonsín es lo que va a dar el puntapié para la búsqueda de relaciones internacionales donde la cuestión Malvinas esté presente, ¿no? Por supuesto teniendo en cuenta la inexistencia de vínculo con el Reino Unido. Te redoblo la apuesta, Federico. Sí. En realidad es Fabián quien nos está interpelando con razón. Dice, el 4 de abril al inicio de la guerra, pero del 4 de abril al inicio de la guerra, el 1 de mayo con el ataque de Inglaterra no hubo guerra, justamente porque ni siquiera había con quién pelear. Bueno, justamente, no es que tiene que haber enfrentamiento de guerra, como uno lo entiende. Tiene que haber el uso de la fuerza militar. El uso de la fuerza está prohibido en Naciones Unidas. Y la Argentina, en el desembarco y recuperación militar del 2 de abril, utilizó fuerzas militares. Cuando había un proceso de negociación diplomática, nos guste o no, con posibilidades de resultados en el muy corto plazo, como nos gusta a los argentinos siempre, ¿no? Siempre rápido, ya contundente, y lamentablemente eso no fue así. Había un antecedente que es la 2065, resoluciones posteriores como la 3149 que acompañaban el reclamo y la posición de no innovar en el marco de la disputa, y la Argentina con la acción del 2 de abril lo que hizo, vamos a decir, letalmente fue innovar en el escenario. Lo que nosotros buscamos que sea un respaldo para nosotros por la presencia de las exploraciones petroleras en el 76, lo terminamos modificando en contra nuestra aquel 2 de abril. Uno entiende el sentimiento de lo que es recuperar Malvinas en función de la soberanía nacional, pero desde el aspecto jurídico-político, justamente la Argentina dio un paso en falso y justamente nos perjudicó en función de el posicionamiento global, ¿no? No obstante, la cuestión Malvinas se mantiene, no se agota con la guerra. Así se da que en diciembre del 83, un año y medio después, diciembre del 82, en el marco de una reunión que se llevó adelante en la India,
se logró una nueva resolución en la cual se insta a ambas partes a reiniciar inmediatamente el diálogo y la negociación pacífica para la resolución de conflicto. Fíjense qué fuerte eso, ¿no? Y precisamente Naciones Unidas continúa con sus resoluciones, declaraciones, como así también con el aval de la comunidad internacional, instando a las partes a negociar, a utilizar estos medios pacíficos para la resolución de los conflictos, continuando con el reconocimiento de la disputa por la soberanía de Malvinas. Entonces, continuemos, María Marta, por favor, porque a continuación seguimos bajo el periodo 1983-84 con Alfonsín Federico y las relaciones diplomáticas bilaterales. ¿Cómo continúa? Bueno, justamente acá hacemos referencia al discurso que Alfonsín adoptó en el marco de su primera presentación ante el Congreso de la Nación, que expone que en lo referente a las Islas Malvinas nuestra posición es terminante. No cejaremos por un instante en bregar por la plena recuperación de nuestros derechos sobre ellas, así como las Georgias del sur y archipiélagos de las Islas Sandwich del sur. Que no haya duda alguna, no nos apartaremos de este camino. ¿Y por qué pasa esto? Porque justamente es una manera explícita de construir no solo Malvinas en el sistema internacional, sino también de construir Malvinas en lo que es el escenario doméstico, tan importante en función de lo que aconteció en el 82. Y por supuesto, tenemos así como un punteo de antecedentes que se desarrollaron durante el gobierno de Alfonsín, como es el proceso de diálogo bilateral secreto que se hizo entre el 83, finales del 83 y todo el 84, que hoy se conoce como el fracaso de Berna, donde diplomáticos argentinos y británicos se reunieron en Suiza justamente para dialogar y negociar, cada uno con una posición. La Argentina fue con la necesidad de retomar el diálogo y la negociación por soberanía, y justamente el Reino Unido lo que iba a negociar los recursos naturales de Malvinas. Fíjense que acá es donde entra el tema de la biodiversidad. Los británicos tenían el objetivo puntual de negociar con la Argentina el inicio de la exploración y explotación unilateral o en conjunto con la Argentina de los recursos. La Argentina, por supuesto, se negó rotundamente a eso, basada en las resoluciones de Naciones Unidas, y a partir de ahí hubo lo que, como se conoce, el fracaso de Berna y un silencio diplomático desde el 84 hasta el año 86. Pero a partir de esto, el proceso continúa. ¿Por qué? Porque los británicos continuaron implementando acciones de carácter colonial, por supuesto, de carácter imperial en las Islas Malvinas, y es justamente en el año 86 donde ellos decididamente empiezan a instalar lo que es la industria de las licencias de pesca. No estoy hablando de la industria pesquera, estoy hablando de la industria de licencia de pesca. Justamente ahí empieza todo lo que es el proceso de venta en el sistema internacional de las licencias de pesca que países como España, China, en el caso de Taiwán y Hong Kong como territorios, e incluso Japón, compran de manera ilegal a la presencia política británica en Malvinas, que se autodenominan gobierno de las Islas Malvinas, por supuesto no reconocido por nuestro país, y ejercen acciones de depredación pesquera. Justamente ahí es donde encontramos el desafío de la biodiversidad. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno argentino en aquel momento? Primero, continuar con una negativa de declarar el cese de hostilidades. Fíjense qué fuerte era el escenario político-militar de aquel entonces, que no se declara el cese de hostilidades. No hay enfrentamiento bélico, pero las hostilidades se mantienen en un nivel de urgencia y emergencia que era muy alto para aquel entonces. Y ahora vamos a pasar, si les parece, las preguntas que haya, antes de llegar al tópico de la biodiversidad mezclada con la diplomacia. Me parece perfecto, Federico, porque acá se está generando un interesantísimo debate en torno a Naciones Unidas. En particular, por ejemplo, Marcela nos dice qué tan legítimos son entonces, legítimas, las resoluciones de Naciones Unidas en la cuestión Malvinas. Y agrega Lucy, si tanto el Reino Unido como Argentina ya habían preparado todo con respecto a la guerra de Malvinas desde antes de 1982, como vimos con el profesor Gigliotti, la visita del embajador de Estados Unidos como mediador, por ejemplo. Dice, las Naciones Unidas aún así declaran a la Argentina como país agresor. Bueno, empiezo por Marcela. No quiero perder la pregunta de Marcela, voy a retroceder un poquito. ¿Qué tan legítimos son entonces las resoluciones de Naciones Unidas? Muy legítimas, porque la Argentina, al ser parte del órgano de Naciones Unidas desde fines de la década del 40, adhiere a la Carta de Naciones Unidas.
Y si me permitís, un breve bocadillo. Por favor. Nótese, por favor, que la resolución 502 es del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Y por quiénes son los estados que integran el Consejo de Seguridad, en particular sus miembros permanentes? Exactamente. ¿Quiénes son? Reino Unido, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos, la República de Francia, la República Popular China y la Unión Soviética, que después fue actualmente la Federación de Rusia. Entonces, esos miembros permanentes son 5 de 15 los que conforman el Consejo de Seguridad. ¿Por qué, Georgina, son los 5? ¿Por qué son los 5? Precisamente porque después de la Segunda Guerra Mundial, y allá por la conferencia de Yalta, fueron quienes de alguna manera se dividieron el poder, porque dieron origen a la posterior Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, dado a esto, que ya para la década del 60, estos 5 miembros poseían algo diferencial del resto del mundo, que es el uso de la energía atómica como arma masiva. Exactamente. Eran quienes por aquel entonces tenían el acceso a las armas que tenían potencial de destrucción masiva. Entonces, lógicamente, concentraban el poder. Y lo siguen concentrando. Que esa es una de las críticas, de las tantas críticas que se le puede hacer a Naciones Unidas. Soy defensora de los organismos internacionales, bien lo dijo Federico, pero no por eso dejamos de ser ingenuos ante cuál es la realpolitik, ¿no? Porque precisamente son estos estados quienes no nos representan. Eso es uno de los, más allá de que los otros 10 sean elegidos y cada uno se vayan renovando, Argentina ha estado en el Consejo de Seguridad, de hecho, pero no tiene las prerrogativas que tienen estos 5 estados permanentes que conforman el Consejo de Seguridad, que tienen el derecho a veto. Entonces, precisamente, les da, viene a romper este equilibrio de igualdad de los estados. Mientras que las otras resoluciones más favorables de Naciones Unidas hacia la Argentina son las que se adoptan en la Asamblea General, que hoy está compuesta por 193 estados, y que si bien es el órgano más importante de Naciones Unidas porque representa a cada uno de los estados de la comunidad internacional que adhieren a la Carta de Naciones Unidas, como bien dijo Federico, Argentina es uno de ellos, resulta que el organismo más importante desde el punto de vista político es el Consejo de Seguridad. Exactamente. Perdón, que aquí se metió un bocadillo y se extendió. Gracias. No, pero por favor, Georgina, está perfecto. La idea es esa, justamente tener un conversatorio e interactuando con el panel de comentarios. Después, en cuanto a lo que nos plantea, bueno, la legitimidad de las resoluciones están desde el vamos aceptadas en función de que la Argentina es parte del órgano de Naciones Unidas. Al aceptar ser parte de la Carta ya en la década del 40 y 50, nos tenemos que atener a los compromisos y obligaciones que emergen de la Carta, y en ese marco el Consejo de Seguridad. Lucy Rivadero dice, si tanto Reino Unido como Argentina ya habían preparado todo con respecto a la guerra de Malvinas, desde antes del 82, y como vimos con el profesor Gigliotti, la visita del embajador de Estados Unidos como mediador, la ONU, aún así, declara a la Argentina como país agresor. Bueno, son procesos diferentes. No había hipótesis de conflicto con el Reino Unido por Malvinas de carácter militar para nada. Sí había planes que cada institución de las Fuerzas Armadas habían desarrollado desde la década del 40 en función de ejercicios, pero no un plan de recuperación. Es más, es conocido y hay documento que avala esto, tanto de aquella época como estudios posteriores, donde consta que justamente el operativo de recuperación de las Islas Malvinas fue negociado en aquel momento por Galtieri como representante del ejército argentino y Anaya como representante de la Armada Argentina. Y a partir de eso es donde el acceso al poder de Galtieri convalidó aquel objetivo de la institución de la Armada Argentina de recuperar para el honor propio las Islas Malvinas. Eso está en infinidad de libros, yo les recomiendo uno, La trama secreta de Malvinas, de Kirschbaum, Van der Kooi y Cardoso, para mí la Biblia del conflicto bélico del 82, y por supuesto más contemporáneos, 1982 del Tata Joffre, que justamente convalida todo esto, ¿no? O sea, fíjense cómo está expuesto ya de manera magnífica el reglamento de documentación que da pauta de esto. Ahora, con respecto al tema de la visita del embajador norteamericano, que estimo yo se refiere a la mediación de Alexander Haig, que
fue ungido como mediador norteamericano por el presidente Reagan a partir de la resolución 502. Justamente hoy debemos interpretarla como una estrategia diplomática para ganar tiempo para que los británicos puedan llegar a Malvinas, que fue el periodo de navegación desde el puerto de Portsmouth, pasando por todo el Atlántico norte, central, si uno quiere identificarlo de esa manera, y el Atlántico sur, juntando armas, personal, buques, desde todas las islas que están en el Atlántico, desde el mar Mediterráneo, desde el Caribe, y es el tiempo que tardó, porque recordemos que la mediación finaliza el 30 de abril del 82, y el primer ataque aéreo a Malvinas se produce el 1 de mayo. No existen las casualidades, sino las causalidades, y en política eso es así. Entonces, a partir de eso, tenemos que entender que hay procesos políticos que van de la mano muchas veces de forma subterfugia de lo que es lo que exponen los medios de comunicación a nivel masivo, ¿no? Y después... Muy bien, hay varios comentarios después que los voy a ir leyendo rápidamente. Sí. Dice María Vargas, ¿cuál sería una solución diplomática para la depredación pesquera? ¿Diplomática? Que el Reino Unido se atañe o se someta a las negociaciones que insta Naciones Unidas sobre el tema de Malvinas. Diplomática. Ahora, si pasamos a hablar de acciones propias del Estado argentino en función de la defensa soberana, nosotros podemos ejercer, como se intentó hace 15 años, vender en las zonas más cercanas a Malvinas, pero no el espacio que explote legalmente el Reino Unido, licencia de pesca como venden ellos, y que la captura de merluza o de atún no llegue a Malvinas en el tamaño que ellos requieren para poder comercializarlo. Realpolitik se llama eso. Realpolitik, exactamente. Dice María... Es algo que se intentó hacer durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con empresas chinas, que son las que están presentes siempre dando vuelta, pero no tuvo el efecto esperado. Ahí la diplomacia británica trabajó de antemano. Bueno, dice María Vargas, necesitamos tener poder de disuasión, como planteó el profesor Gigliotti. Eso bien. Es poder, como se conoce en el mundo diplomático, los fierros. Sí. Dice María Jimena Rodríguez, está bien la alianza Estados Unidos e Inglaterra, pero la política va a seguir perjudicando a la Argentina, a pesar que la legislación está con nosotros. Sí. Realpolitik. Es el realismo internacional. El realismo internacional. El mundo se divide entre los idealistas que están con Naciones Unidas y los realistas que están con Naciones Unidas, pero la usan. Yo estoy más con los que lo usan. Yo estoy de los idealistas. Por eso lo digo, Georgina. Sí, porque esto es la base del conversatorio, poder intercambiar ideas, opiniones de ambos lados de la biblioteca. Precisamente a mí me nutre este idealismo el principio general, el artículo 1 de la Carta de San Francisco, que da origen a Naciones Unidas, que es mantener la paz y la seguridad internacional. Que ese es el objetivo que nos mueve y que muchos idealistas somos considerados utopistas, pero es aquello, como dijo Galeano, que nos marca el horizonte para saber cuál es el camino a seguir. Entonces, sigamos con porque ya vamos a tener tiempo para hablar de la paz, no nos vamos a... Sí. No vamos a quemar las próximas clases. Exacto, no vamos a spoilear las clases, como diría. Dice Sandra Arcajo, en síntesis, Naciones Unidas siempre va a apoyar a Gran Bretaña igual a Estados Unidos y nos va a seguir hostigando. Se viene el megaproyecto Nativas Petroleum y nosotros, esperen que se me va, ahí está, y nosotros sin hacer nada. O sea, nuestros políticos, se me fue el comentario, relajados, ahí estuvo, gracias. Bueno, ya vamos a llegar porque la idea es discutir eso sobre el final de la clase, pero bueno, ahí tenemos la situación de que nosotros somos víctimas, por parte del Estado argentino, de un sistema internacional que es realista. Porque alguna vez algún teórico de relaciones internacionales dijo que éramos un Estado periférico. Y planteó la visión del realismo periférico. Y a partir de eso surgen las políticas que se implementaron en los 90. Que ya las vamos a ver, ¿eh? Ahora es la próxima placa. Pero, exactamente, eso te iba a decir. Si te parece que vamos continuando, porque... Mirá, te pido, ¿podemos volver al anterior, Marta? Porque me faltó algo que quiero que quede muy, muy claro, vinculado a biodiversidad.
El gobierno de Alfonsín, ante ese escenario donde los británicos empezaron a vender licencias de pesca en función de desarrollar una industria de pesca, empezaron desde la gestión radical, a hacer acuerdos con la Unión Soviética y con Bulgaria para vender la posibilidad de que vengan industrias pesqueras desde el oriente, vamos a decir así, desde el este de la Guerra Fría, pero no porque la Unión Soviética y Bulgaria sean buenos y nos compran las licencias a nosotros, sino, como se diría, para empiojar el escenario del Atlántico Sur. Porque ustedes piensen esta acción en un esquema de Guerra Fría. Estás haciendo que los soviéticos y los búlgaros ingresen con buques en el Atlántico Sur, donde 4 años antes hubo un conflicto bélico y nos encontramos justamente en el pico máximo de tensión de la Guerra Fría, que es Ronald Reagan, y a partir de eso, donde justamente Reagan va a conducir después todo hacia la caída de la Unión Soviética, ¿no? A partir de 89 y 90, con la caída del muro. Pero esos acuerdos de pesca de julio del 86 van a complejizar mucho más el escenario. ¿Por qué? Porque es donde el Reino Unido, ya para el año 87, termina de construir e inaugura la base militar de Mount Pleasant. Justamente, en el marco del 5º aniversario de la guerra, se inaugura la base militar que tiene características arquitectónicas, armamentistas y de capacidad de personal de la OTAN. Fíjense en las dimensiones de esa base nuclear. Y para la inauguración de esa instalación, ¿qué realiza el Reino Unido? Un ejercicio militar, el Fire Focus. Un ejercicio militar que contraviene toda resolución de Naciones Unidas, ¿no? Por supuesto, porque no solamente nos pesa a nosotros, sino también al Reino Unido en función de la 3149, las resoluciones posteriores al conflicto. Pero el ejercicio Fire Focus tuvo una característica muy particular. ¿Saben cómo fue? Literalmente se hizo las mismas acciones de recuperación militar británica que se hicieron en el 82. Se emuló las mismas acciones para demostrar que el Reino Unido posee la capacidad en aquel entonces de volver a recuperar las islas ante cualquier amenaza argentina. El gobierno de Alfonsín rápidamente tomó cartas en el asunto y activó una alarma, una alerta en sus Fuerzas Armadas, y para aquel momento se movilizaron tropas a la Patagonia. Si bien no se llegó a una instancia de confrontación nuevamente de carácter bélico, justamente lo que demostró esto es que la Argentina se encontraba en un escenario de no cese de hostilidades con el Reino Unido. Es allí donde vamos a pasar a la próxima placa, por favor. Federico, una intervención interesante acá de Fabián. Dice, ¿la base militar no puede considerarse un acto agresor? Por supuesto que lo es. Por supuesto que lo es. Es algo que contraviene el sentido y el espíritu de la 3149. Justamente, ¿por qué? Por la instalación y lo que es hoy denunciado por Argentina como la militarización del Atlántico Sur. Ese es el dato clave. Hoy la presencia de esa base militar es la presencia de la militarización imperial británica en el Atlántico Sur, con la depredación de los recursos, por supuesto, porque eso es un poder de policía presente ahí. Claramente, perfecto. Te hago una más. Sí, China, dice Alejandro, ¿China solo es un país a quien venderle materias primas o para desalojar de la región la venta de armas de la OTAN? No nos apoyará por nuestro reclamo en Malvinas, a lo mismo que Rusia. Y ahí la ONU no dice nada. Entiendo que la pregunta anterior a la de Fabián. Sí, bueno, yo creo que ahí volvemos al espíritu de la Realpolitik, ¿no? Cada Estado trabaja, se proyecta y negocia en función de sus propios intereses, no de los intereses del prójimo. Es así. Seguramente el tema de Malvinas va a entrar en la agenda china cuando China advierta que es necesario que entre. Totalmente, y puedo agregar que acá influyen muchísimo las políticas de Estado, porque si no son los gobiernos de turno quien, de acuerdo al color, es con quien se van aliando, ¿no? Bueno, entonces, es lo que vamos a ver ahora. Como el vaivén nos lleva a una lectura, a mi entender errónea, de que no existe una política de Estado sobre Malvinas. Pero bueno, vamos a deconstruir ahora. Vamos entonces, nuevos actores, malvinización versus desmalvinización. Bueno, este es un concepto que trae mucho debate hacia el interior del país, porque justamente a partir de la construcción de la cuestión Malvinas, a partir del regreso a la democracia, nuevos actores se empoderan y apropian de Malvinas. Justamente hablamos de construcción, apropiación y proyección. Los excombatientes, por supuesto, y nuestros veteranos, los familiares de los caídos, los héroes de Malvinas, y la sociedad civil.
que empuja ahora de abajo hacia arriba, no esperando que el poder político emane desde arriba hacia abajo, el reclamo soberano. Y es justamente donde acciones como lo que pasó en Puerto Madryn en el 86, que se conoce como el Madrinazo, justamente la expulsión de un navío norteamericano que estaba operando en un ejercicio militar, el UNITAS, que fue expulsado por la población de Puerto Madryn. Yo no sé si tienen conocimiento de ese dato. Hay un libro muy bueno que se llama El Madrinazo, se los recomiendo. Justamente habla del empoderamiento de la sociedad civil y no quedar expectante o reactivo a lo que haga el poder político. Fueron al puerto, empezaron a atacar, a vandalizar y, por supuesto, a expulsar a los marinos norteamericanos que estaban presentes allí y obligaron que el buque se interne en el alta mar para buscar reabastecimiento que el gobierno argentino después permitió para no justamente limar más los vínculos con Estados Unidos, ¿no? Perfecto. Acá hay una pregunta que me ha pasado por alto que dice, ¿cuál es el tema con el aumento del presupuesto militar que pasa por el Congreso y que este año fue rechazado este aumento al 1%? Alejandro, ¿es correcto lo que acabo de leer? ¿Me preguntas a mí o Alejandro? Alejandro. Alejandro es el que hace la consulta. Sí, yo espero haberle leído correctamente. No sé si quiere hacer algún aporte para este conversatorio. Si no, Federico, adelante. Sí. Yo continúo. Sí. Ahí está, María Marta, decinos. No lo estaríamos viendo, no se detecta. Bueno, bien. que nos comenten por el chat y retomamos la pregunta. Perfecto. Igualmente aprovecho la ocasión para invitar a nuestros veteranos que si quieren hacer algún aporte, el micrófono está abierto y el chat también. Si no tienen por ahí alguna, o si tienen alguna dificultad técnica, bienvenidos, ¿no? Con todos sus aportes. Gracias. Bueno, y como corolario de esta placa, les comento el tema de la malvinización y desmalvinización, ¿no? Yo creo que es justamente donde la sociedad argentina se ve malvinizada a partir de la acción propia de los veteranos y los combatientes. Ahora, sí hubo un proceso de invisibilización de aquellos actores involucrados en la acción bélica del 82 por parte del Estado Nacional y de los actores políticos, tanto a nivel nacional como subnacional. Ahí está la diferencia. Yo no soy defensor de la desmalvinización. Yo, es más, la ataco, la critico porque entiendo que también hubo un uso demagógico, vamos a decirlo así, por parte de la comunidad política en relación a usar a nuestros veteranos y a nuestros héroes de Malvinas. Entonces, sí sostengo de que hubo una malvinización de la sociedad, por esto que les expuse con anterioridad, pero justamente el actor político es el que hizo un mal uso o un uso demagógico de nuestros excombatientes, veteranos y de los familiares de nuestros héroes. Que eso, por supuesto, no va a ser solo en este periodo, sino que va a continuar lamentablemente mucho más adelante. Recién ahora podríamos entender de que estamos ante una toma de conciencia ciudadana donde no permitimos como ciudadanos que esto continúe o acontezca nuevamente, ¿no? Perfecto, y destaco y rescato de lo que estás contando, Federico, que es el accionar de la sociedad civil. Sí. Precisamente, el protagónico que ha cobrado la sociedad civil al tomar conciencia y de hecho ahí dice Janina, fueron silenciados. Este curso es un ejemplo claro de ello, de un espacio en donde la palabra tiene un valor y sobre todo la oportunidad de aquellos veteranos que durante muchos años no pudieron, no quisieron y que hoy tienen el uso de la palabra a disposición para contarnos cuál fue su historia, su testimonio y tomar conciencia de lo que ha pasado ya con tantos años, ¿no? Y qué mejor que tenerlos aquí precisamente para que ellos nos puedan hacer sus aportes. No sé si... Perdón. Sí, adelante, Hugo, bienvenido. Hugo Salina habla. Perdón, Hugo, sí, adelante, Hugo Salina. Graciela para... Graciela, gracias por darme la palabra. Es muy interesante lo que relata Federico en cuanto a lo que pasó con nosotros, los veteranos de guerra. Pero yo quiero resaltar algo mucho más profundo, y que es, nosotros volvimos y estamos vivos. Hay 649 que no tienen voz, que quedaron olvidados y que la sociedad se olvidó
y los castigó con el olvido. Y creo que nosotros, los veteranos que hemos vuelto, que estamos vivos hoy, somos los que hoy llevamos la voz cantante de esas personas que no están acá y que son y merecen ser reconocidas. Así que más que el reconocimiento para nosotros todo valga, este cambio que se está dando en cuanto a los reconocimientos, y acordarse que alguien dejó allá lo más preciado que tiene uno, que es la vida, por nosotros, por nuestro país. Y a ellos son los que hay que recordar permanentemente y tenerlos, sobre todo, presente en cada acto, en cada momento de nuestra vida. Así que, bueno, quería aportar eso a lo que ya estaban manifestando Federico. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Hugo, por ser la palabra de esos 649 que están en nuestro corazón, que los estamos recordando y que les rendimos homenaje constantemente. Y gracias por este espacio que nos permite compartir y hacerlo visible. Por eso poníamos en valor estos espacios que, ¿por qué digo desde la sociedad civil? Porque es desde la academia, desde la docencia, desde la educación, en donde precisamente se va sembrando esta semilla que bien nos enseñó María Marta, de patria y de paz, ¿no? Y ahí me sale todo mi beta idealista. Federico, te sigo, te dejo la palabra para que continúes con la presentación, ¿sí? Bueno, María Marta, pasamos a la próxima, ¿te parece? Perfecto. Bueno, acá les planteo este ejercicio, vamos a decir así, humorístico, pero también muy simbólico. La revista Humor, en aquel momento una revista de tirada nacional, con mucha incidencia política y con capacidad de daño político, vamos a aclararlo, que por supuesto era publicada y censurada durante el gobierno militar, durante la gestión de Alfonsín, hizo la etapa que se encuentra a la izquierda, donde justamente vemos a un Dante Caputo, canciller del gobierno radical, junto a Gorbachev, acostados en una cama. Y entrando por la puerta, Margaret Thatcher y Reagan con una botella, por lo que veo, de champán, y Caputo le comenta a Gorbachev, esto siempre entrando sin pedir permiso, ¿no? Fíjense el detalle, ¿no? Justamente en el momento del diálogo interrumpen la alianza norteamericana-británica. Pero ¿qué es lo más llamativo de esa etapa? A ver si alguien lo puede percibir. Pueden abrir los micrófonos, no hay ningún problema. ¿Nadie lo ve? Los peces, exactamente. La cama está hecha con crustáceos, calamares, incluso la cabeza de un pez que sale, los detalles de la pesca. Justamente es en función de exponer públicamente el proceso de diálogo bilateral argentino-soviético y búlgaro, por supuesto, no hay que olvidarse, que se estaba llevando adelante en ese momento. Y esta etapa es una réplica de dos tapas que hubo durante la Guerra de Malvinas, pero que el escenario era la inversa. La cama la compartían inicialmente, en la etapa a la derecha, Reagan con Thatcher, y el que entraba era el canciller Costa Méndez, y se encontraba sorprendido ante esto, y ya más adelante, sin poder expedirse de una inocencia, sino ya una carencia total de lectura política, en la cama se encuentra Thatcher, la reina Margarita, la princesa Margarita, la reina británica, Margaret Thatcher, el mismo mediador norteamericano Alexander Haig, o sea, una multiplicidad de actores que quedaba expuesto que, bueno, en una situación de infidelidad, el que siempre se da cuenta es el que resulta víctima de esa infidelidad, ¿no? Y bueno, estas tapas de humor, justamente, con una sátira muy fuerte, lo que buscaba era exponer estas situaciones. Y a partir de esto también es como se construye hacia la sociedad el concepto de biodiversidad, porque fíjense que la cama nos interpela en cuanto a los recursos naturales que estaban siendo quizás negociados en busca de una cooperación o en función de una amenaza como era la alianza norteamericana-británica de aquel entonces. Si pasamos a la próxima, llegamos a la década del 90. La década del 90 con el arribo del menemismo en sus dos gestiones, desde el 89 al 94 y la elección del 95 hasta el año 99, nos va a poner en exposición en cuanto a lo que fue la política exterior del menemismo hacia Malvinas, ¿no? La política de seducción a los kelpers, la política de
del vínculo que se conoce como las relaciones carnales con los Estados Unidos y, por supuesto, símbolos. Yo acá puse un poncho con un facón que simboliza el discurso de la candidatura de Carlos Menem en el 89, quien en sus discursos decía que iba a recuperar Malvinas a sangre y fuego. Fíjense el uso de Malvinas en los discursos de candidatura presidencial. Ya en el 95, con un traje Armani, alguna picadura de abeja y, vamos a decir, algún peinado nuevo, el mismo Carlos Menem anunciaba que la Argentina iba a recuperar las Islas Malvinas antes del año 2000. Llegan los acuerdos Madrid 1 y 2, llega el osito Winnie Pooh como símbolo de la política de seducción, el primer vuelo humanitario. Por favor, Regina, sí. No, que precisamente con el Tratado de Itela. Sí, exactamente, la intervención de Guido Itela. Yo hice referencia al académico que tuvo una influencia directa en la construcción de la política hacia Malvinas en los 90, Carlos Escudé, que fue quien construyó el realismo periférico y sustentó las bases para la política de seducción hacia los isleños. Los vuelos humanitarios que se empezaron a implementar desde el año 91 con la anuencia de la Cruz Roja, con un símbolo que ya se los voy a comentar, que era el primer vuelo humanitario donde los familiares podían visitar las tumbas del cementerio argentino en Darwin. Fíjese qué simbólico, ¿no? Durante casi 9 años, ningún argentino continental pudo pisar las Islas Malvinas. Los primeros en hacerlo fueron justamente estos familiares. Con un detalle, el vuelo fue operado por Aerolíneas Argentinas, pero los británicos exigieron que la palabra Aerolíneas Argentinas sea tapado con telas, o con pintura, mejor dicho, y que una bandera de la Cruz Roja esté en la trompa del avión, porque no querían nada que sea de bandera nacional. Algo que va a continuar ya entrado el siglo XXI. Pero la concordancia de este camino iniciado con la recuperación a sangre y fuego de los 90, la recuperación para antes del año 2000, va a llegar con la declaración conjunta del año 99. La declaración conjunta de lo que es el acuerdo del 99 permite el regreso de los argentinos continentales a las Islas Malvinas. ¿A partir de qué? Otra vez la biblioteca se parte en dos, el idealismo, el realismo se pone en jaque por la presencia de la presentación del pasaporte. Muchos dirán desde la Escuela del Derecho Internacional que presentar el pasaporte es reconocer soberanía británica en Malvinas. Otros sostenemos, como en mi caso, de que el pasaporte es un documento de tránsito, no es de reconocimiento de soberanía. Y justamente a partir de estar esto en el marco de la Constitución Nacional, que todos los acuerdos internacionales por la reforma del 94 se encuentran en la cima de la pirámide constitucional, este acuerdo es legal. Y mientras sostenga la Argentina este acuerdo y no lo denuncie, los continentales podemos viajar a Malvinas presentando el pasaporte. Aquí empieza el debate, ¿eh? Acredita identidad. Ahí te voy a dar la derecha, te voy a dar la razón, porque precisamente es un documento que solo acredita identidad. Exactamente. Es la identidad en el tránsito, de un territorio a otro. Porque incluso una persona puede tener múltiples nacionalidades y el pasaporte acredita identidad. Exactamente, exactamente. Es más, es hartamente conocido que muchos argentinos continentales viajan a Malvinas con el pasaporte europeo. Exacto. En lo personal, yo no, porque yo no tengo ciudadanía argentina. Fabián, pero podría acreditar identidad con mi DNI, ¿en qué? El tema es que el DNI no te lo reciben en Malvinas. Vos acreditas identidad con tu DNI cuando salís del aeropuerto, en este caso de Río Gallegos. Pero cuando llegás a Malvinas no te dejan presentar el DNI. Te exigen el documento de tránsito que es el pasaporte. El DNI lo podemos utilizar con aquellos estados con los que tenemos convenios previos. Por ejemplo, a través del acuerdo de residencia firmado en el ámbito del Mercosur con los estados socios plenos e incluso estados asociados que también se han adherido a ese acuerdo de residencia y a una serie de normativas que el Mercosur permite para simplificar los trámites migratorios. Exacto. Sí, fíjense el detalle interesante, ¿no? Acá yo veo que están poniendo que hay gente que entró con el pasaporte comunitario, hay otros que ingresan con el pasaporte norteamericano, también tengo conocimiento de eso, pero lo importante también es destacar que acá hay una cuestión de construcción sociocultural. Está en pensar de que si yo presento el pasaporte argentino estoy convalidando la soberanía británica. Hay muchos que piensan que presentar el pasaporte de otro país siendo argentino estás como traicionando, ¿no? Porque no entras como argentino.
Entrás con otra identidad. Vamos a decirlo así. Entrás con tu identidad, pero con uso de otra nacionalidad. Es la Entonces, nacionalidad en la que estás ejerciendo. hay una cuestión de construcción política-cultural. No es legal, es político-cultural. Ahí dice precisamente Jimena que si en nuestro propio territorio tenemos que usar pasaporte, qué aberración. Y Marcela dice, entonces ahora tiene sentido los cruceros que salen desde Uruguay. Le doy un aporte a Marcela. Marcela, te cuento, los cruceros no salen solamente desde Uruguay, ¿eh? Salen desde Puerto Madryn, Buenos Aires, Ushuaia, la misma ciudad de Comodoro Rivadavia, que salen con destino a Malvinas y con destino a la Antártida. Ya vamos a llegar después a algo que pasó sobre el final del kirchnerismo en el año 2014 con respecto a la ley Gaucho Rivero. Pero, ya no se me adelanten, por favor, que estamos en camino. Después María Jimena Rodríguez pone, en nuestro propio territorio tenemos que usar pasaporte. Qué aberración. Bueno, acá la cuestión queda como una cuestión de connotación personal. La ley nacional avala la presentación de este documento de tránsito en función de los acuerdos que tenemos con el Reino Unido. Cuando la Argentina denuncie los acuerdos, ya pasamos a la ilegalidad, ¿no? Por supuesto. Aquellos que quieran ingresar a Malvinas con el pasaporte argentino. A la irregularidad. Ahí está, perfecto. Gracias por corregirme. Gracias. A la irregular. Bueno, Federico, me encantan las preguntas, pero son las 8, tenemos media hora y todavía no llegamos ni a la mitad de la presentación, así es que vamos a poner un poco de velocidad. Vamos. Perfecto. Del gobierno de Menem tenemos que rescatar dos cosas. Los acuerdos hidrocarburíferos del 95 que permiten la venta de licencias unilaterales, en este caso al Reino Unido, en Malvinas, una aberración total, y los acuerdos del 92 de explotación del recurso ictícola, que también perjudica porque hubo una acción depredatoria en la venta de licencias a troche y moche, como se diría, de forma totalmente sin control, y a partir de eso hubo una merma en la cantidad de recursos en el Atlántico Sur. Por supuesto, los paradigmas históricos son el osito Winnie Pooh, característico por haber sido utilizado por Guido Di Tella, y la configuración de un quiebre de paradigma argentino en los 90, que fue poner a los isleños en la mesa de diálogo y discusión, algo que va a contramano de la tesis histórica de nuestro país, de que acá hay dos actores en la disputa, avalado por Naciones Unidas, que son el Reino Unido y la República Argentina. No hay un tercer actor. Entonces el derecho a autodeterminación acá no está convalidado. Pasamos a la próxima, ¿te parece? La reforma constitucional, si querés te la dejo a vos, Georgina. ¿Qué te parece? Bueno, perfecto. Precisamente en la reforma constitucional de 1994 se agregó como algunas disposiciones transitorias. La primera de ellas precisamente habla sobre que la nación argentina ratifica, y acá aclara, su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas. Y ratifica la soberanía no solo de las Malvinas, sino de las Islas Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes circundantes a este espacio, precisamente por ser parte integrante del territorio nacional. Independientemente de que lo que se reclama es el ejercicio pleno de esta soberanía que acá ratifica en esta cláusula constitucional, que si bien es una disposición transitoria, esto ha dado lugar también a algunas críticas por algunos doctrinarios, sí que es una manda constitucional que es perfectamente válida, y que la recuperación de estos territorios, agrega esta cláusula primera disposición transitoria, y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, conforme los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Y acá seguramente vamos a destacar respetando el modo de vida de sus habitantes. ¿A qué viene a colación, Federico? Bueno, justamente el respeto del modo de vida de sus habitantes, palabras claves. El habitante, que no es lo mismo que pueblo. El pueblo es un sujeto de derecho internacional que justamente está constituido como uno de los 3 elementos constitutivos del Estado. Pueblo, cultura y territorio. Y población, que incluye los nacionales y extranjeros. Totalmente. Y ahí, cuando hacemos referencia al tema de los intereses, es lo que predomina a partir de la resolución 2065. Yo se los voy a graficar de esta manera, algo que utilizo mucho con las escuelas primarias y secundarias, que es, yo tengo intereses en la vida. Un interés mío es desarrollarme profesionalmente, poder constituir una familia, tener derecho al trabajo, ejercer mi derecho como ciudadano a votar, elegir mis representantes,
estar con ustedes compartiendo este espacio democráticamente y poder opinar y disentir y construir. Ahora, tengo un deseo. Yo quiero que Gimnasia de Esgrima La Plata sea campeón del mundo. ¿El Estado me puede procurar que Gimnasia de Esgrima La Plata sea campeón del mundo? No. Ahora, ¿el Estado está obligado a asegurar mis derechos que están reflejados en la Constitución? Sí. Entonces, si la manga constitucional hace referencia respetando el modo de vida, es decir, los intereses de los habitantes de las islas, nosotros no podemos dar lugar a que haya deseos de autodeterminación de los isleños. Eso va en contra de lo que es la posición histórica de Argentina, avalada por la 2065 de Naciones Unidas. Y a partir de esto, donde por supuesto hablamos de un quiebre de paradigma en los 90 con la aparición del tercer actor que sucedió durante el gobierno de Menem. Por eso la reforma del 94 fue como un misil en el marco de la política exterior menemista, porque fue en el marco de las negociaciones que se dieron en la reforma constitucional que lograron introducir esto para un reaseguro de las líneas tradicionales de política exterior hacia Malvinas. Y de allí que ratificamos que es una política de Estado. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Podemos continuar, María Marta, por favor. Porque al decir esto, de que es una política de Estado, también se ve reflejado qué pasa en la comunidad internacional y regional, que como ya hemos hablado en varios encuentros, la comunidad internacional ha reiterado la necesidad de reanudar las negociaciones bilaterales a la brevedad posible. Y acá sí nos hacemos eco de las resoluciones de Naciones Unidas que hablan en este sentido. Para ser más precisos, al menos son 10 las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas y alrededor de 40 resoluciones del Comité Especial de Descolonización. Y en numerosas declaraciones de foros regionales, multilaterales, como por ejemplo los de la OEA, como los del Grupo del 77 más China, los del Mercosur, a las que me voy a referir en particular, también el Sistema de Integración Centroamericana, el SICA, o el propio Parlamento del Mercosur, o el Parlamento Centroamericano, u otras cumbres como las cumbres de África y Sudamérica, o las de América del Sur y países árabes. En todas ellas, cuando se ha tenido la posibilidad de emitir una declaración conjunta entre los estados que forman la comunidad internacional, apoyan el reclamo, apoyan la solución pacífica de la controversia. Y en particular, el Mercado Común del Sur como un proceso de integración regional en el cual precisamente fue iniciado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, y que luego se incorpora a Venezuela, aunque se encuentre suspendido en sus derechos y obligaciones, sigue siendo un estado parte, socio pleno del Mercosur, y luego Bolivia, que ya está dentro del proceso de los 4 años de adaptación de su normativa al Mercosur, más los estados asociados del Mercosur, porque esto es importante, porque entre los estados asociados está Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Guyana y Surinam, han establecido diversos acuerdos, se han reunido en las cumbres, en las que manifiestan un firme apoyo a la Argentina en la cuestión Malvinas, y esto es muy importante destacarlo en el ámbito regional, porque este apoyo no es solo por la cuestión Malvinas, sino en particular en defensa de sus recursos naturales. Entonces, en los diversos comunicados más recientes que han reafirmado una declaración muy importante de los presidentes de los estados partes del Mercosur, más Bolivia y Chile, en la que esta fue firmada en 1996, en Potrero de los Funes, para ser preciso, en San Luis, que se llama la Declaración de las Malvinas, y reiteran el respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía relativa a la cuestión Malvinas. Precisamente en esta declaración van a destacar que la adopción de medidas unilaterales, incluyendo la explotación de los recursos naturales, renovables y no renovables, en todo lo que es la zona de controversia, no es compatible con lo acordado precisamente por Naciones Unidas, y en este caso, ¿qué se reconoce? El derecho que le asiste a la Argentina a emprender acciones legales con el pleno respeto del derecho internacional contra las actividades que no estén autorizadas en dichas áreas. Entonces, nuevamente, estas manifestaciones por parte de los organismos regionales e internacionales apoyan el reclamo
e instan a que las partes reanuden la negociación bilateral, es decir, por vía diplomática y sobre todas las cosas haciendo valer la resolución de no innovar respecto de los recursos naturales. Sigamos adelante, si te parece, bueno, me voy a hacer una breve referencia porque lo vi ahí que estaba en la pantalla, no solo Mercosur en el ámbito regional, sino voy a enumerarlos para no quitar mucho tiempo, los acuerdos internacionales en donde se protege la diversidad biológica, porque precisamente estamos hablando de cuál es la biodiversidad y cómo la protegemos, no solo desde lo local, regional, sino desde el ámbito internacional. Nombrarles los convenios más relevantes, ¿no? El convenio sobre la diversidad biológica que se adoptó con motivo de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, porque precisamente es este acuerdo el que va a procurar que se conserve la biodiversidad, el uso sostenible de todos los componentes de la biodiversidad. ¿Se acuerdan que en el encuentro pasado hicimos referencia a este concepto de biodiversidad, no solo de lo biológico y natural, sino de todos los seres vivos, lo que incluye el ser humano y su cultura? Entonces, también este acuerdo, este convenio de 1992, va a velar por un reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos a través de la investigación, de la innovación, y que se compartan de manera justa entre los países que los poseen y que los utilicen. Luego, en 1994, un convenio marco de Naciones Unidas sobre cambio climático que también es interesante destacar, y el protocolo de Kioto en 1997, simplemente para mencionarlo, los acuerdos de París, ahí se los he dejado en una línea cronológica, cómo se ha ido en la comunidad internacional a través de todos estos instrumentos internacionales, preservando, conservando, cuidando, protegiendo la biodiversidad, hasta que este propio convenio de la diversidad biológica adopta un marco mundial de diversidad biológica, que fue en el 2022, ya más contemporáneo, en el cual se establecen los objetivos y las metas para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Este marco precisamente busca detener, invertir la pérdida de la biodiversidad y se fijan metas, quizá un poco muy extensas, y acá la idealista de nuevo, para el 2030, y luego para el 2050 se propone lograr un mundo donde se viva en armonía con la naturaleza. Y de aquí me voy a hacer eco de las palabras que anunciamos cuando fue la apertura de este curso. Lograr, sí, en un mundo ideal, exactamente, lograr la paz como 3 círculos concéntricos, desde la paz con uno mismo, la paz con el otro y la paz con el medio. Esto de el cuidado y la protección del medio, a través de la protección de la biodiversidad. Utópico, hablaremos de la utopía más adelante. Gracias, Ivana. Ahora sí, Federico, continuemos con este escenario de biodiversidad. Rápidamente acá 2 imágenes que ejemplifican la Declaración Conjunta de Pesca del 92 y la de hidrocarburífera del 95. La del 92 expone arriba, hacia el norte de Malvinas, la presencia de los buques, las famosas llamadas ciudades en alta mar, donde decenas o centenares de buques arrasan nuestro recurso en la línea de lo que es nuestra plataforma marina, hoy 350 millas, justamente, o antiguamente la milla 201, se acuerda que se ha escuchado mucho sobre eso, y por supuesto lo que es el escenario de hidrocarburos con la cuenca norte, cuenca sur y la cuenca este, donde bueno, se explora continuamente de manera, pero hoy no hay explotación hidrocarburífera. Y ahí está justamente la situación de la, vamos a decir así, especulación financiera con el petróleo de Malvinas. ¿Pasamos a la próxima, les parece? Rápidamente, para dar un salto hacia allá a la primera década, del siglo XXI, tanto la gestión de Fernando de la Rúa como de Eduardo Duhalde estuvieron más vinculadas a cuestiones de carácter sociocultural. De la Rúa plasmó la consecución del día 2 de abril como feriado nacional, día de conmemoración justamente de nuestros héroes de Malvinas, Día del Veterano, a diferencia de lo que es el 10 de junio históricamente desde el regreso a la democracia, que bueno, fue objeto de disputa históricamente dentro del mundo de los veteranos y por supuesto a partir de eso el sistema educativo nacional. Y con respecto a Duhalde, la conmemoración de los 20 años del conflicto del 82 en el marco de las cuestiones humanitarias, ¿no?
ahí empezó la agenda del reclamo por la identidad de los héroes que estaban en Malvinas sepultados como soldados argentinos solo conocidos por Dios. Ese es un dato muy a destacar. Pero le voy a dejar a Georgina, porque en el año 2000, el gobierno de la Rúa consigue algo que no se había conseguido desde la implementación del Tratado Antártico, que es que la ciudad de Buenos Aires sea designada sede del Tratado Antártico ante el veto constante del Reino Unido en el sistema internacional. Así es, si pasamos a la próxima, vamos a destacar acá cuál es la importancia que tiene este Tratado Antártico que fue firmado en 1959 en Washington, porque este tratado es considerado, en particular su artículo 4, es considerado una joya del derecho internacional por su redacción, porque logra congelar las reclamaciones de soberanía, pero hay que tener en cuenta que este tratado es de duración indefinida, pero no eterna. A ver, expliquemos esto. Se trata de que cuando se haga una nueva revisión en el año 2048, las partes de este tratado que han ido aumentando a medida que han pasado los años, más allá de los estados que reclaman parte en la Antártida, lo que hace es que, y no lo he omitido ahí en la filmina, pero es muy relevante el Protocolo de Madrid, porque ese protocolo que está en vigencia desde 1998, este protocolo prohíbe la minería y establece las medidas de protección ambiental. Si bien no tiene una fecha de vencimiento, lo que establece es que a partir del 2048, cualquiera de las partes consultivas va a poder solicitar que por medio de una conferencia se revise el funcionamiento de este tratado. Tratado que tiene objetivos, como bien lo manifiesto allí, un acuerdo internacional en el que se establece que la Antártida es una zona de paz. Zona de paz como también ha sido declarado el Mercosur, como una zona de paz, ha sido declarado y reiterado incluso por el Parlamento del Mercosur e incluso por la CELAC, también declarado a Sudamérica como zona de paz. Zona de paz y de cooperación dedicada precisamente a la investigación científica y a la protección del ambiente. Este tratado entonces prohíbe cualquier actividad de tipo militar en el continente antártico, además de mantener el status quo en materia de las reclamaciones territoriales. ¿Y qué reclamaciones territoriales ahí nos interesan a nosotros? Muchas veces se trata a la cuestión de Malvinas e Islas del Atlántico Sur con la cuestión de la Antártida como cuestiones aisladas, separadas. Exactamente, y todo lo contrario, están estrechamente vinculadas, precisamente porque los espacios geográficos que abarcan una como otra cuestión constituyen parte de la Argentina, como lo mostramos en la imagen inicial de este mapa bicontinental. Y entonces hay dos aspectos relevantes, el jurídico y el estratégico. ¿Qué reclamos encontramos allí en cuanto a la soberanía? Y precisamente Argentina, que fundamenta sobre su reclamo de la porción de la Antártida, la contigüidad geográfica, la continuidad geológica, la instalación y ocupación permanente de las bases y el desarrollo de la actividad científica durante más de un siglo. Nótese que hay 13 bases o estaciones, de las cuales 6 son permanentes y el resto son temporales de acuerdo a las opciones que el verano antártico lo permite. Y estos reclamos, este reclamo argentino, se va a superponer con el chileno y el británico. Precisamente el Reino Unido abarca el sector reclamado por Argentina completo, ahí no sé si se alcanza a ver en la imagen, están superpuestos, y el chileno se superpone parcialmente, aunque cabe aclarar que desde 1947, entre Chile y Argentina, se reconocen mutuamente estos derechos de soberanía en la Antártida y han quedado pendientes de delimitación en la parte que esté superpuesta en las reivindicaciones. No obstante, tengamos en cuenta que, llegado el 2048, va a cobrar mucha relevancia la cuestión Malvinas para este reclamo de proyección hacia la Antártida por parte del Reino Unido. Y ahí, Federico, vamos a la realpolitik. Vamos a la realpolitik. Año 2003, cambio de gestión presidencial.
justamente un presidente que se identifica con un espíritu malvinero por provenir del sur, como lo dijo en su discurso de Asunción. Fue el primer presidente que le reclamó en la ciudad de Londres a un primer ministro británico el reclamo de soberanía. Fíjense qué dato que simboliza justamente la construcción de poder político desde la realpolitik. La multilateralización de la construcción del reclamo soberano. En lugar de quedarnos con el reclamo bilateral, empezamos a construir un reclamo multilateral, en diferentes foros, en Naciones Unidas, en Mercosur, en la CELAC, en el Consejo Sudamericano de Defensa, en multiplicidad de escenarios. También apreciamos y constatamos un endurecimiento de los discursos. ¿Por qué? Porque a partir del año 2005, pasando ya a la próxima placa, vamos a encontrar que la Argentina suspende las comisiones científicas de pesca que se han implementado con los acuerdos del año 92 y denuncia los acuerdos hidrocarburíferos en el año 2007. Datito de color, todo esto tiene impacto en lo que es el escenario de biodiversidad, porque la Argentina con esto ya no da más aval a que se desarrollen actividades de carácter científico que le daban posibilidad al Reino Unido de seguir vendiendo licencias, o de acciones de carácter ilegal como la venta de licencias para exploración petrolera en las aguas circundantes a Malvinas. Ahora, fíjense la fecha de la denuncia del acuerdo de los hidrocarburos, 30 de marzo del 2007. 30 de marzo del 2007. Es decir, 2 días antes de la conmemoración de los 25 años de la Guerra en Malvinas. ¿No hablamos del uso simbólico, demagógico de Malvinas en el escenario político? Fíjense cómo el anuncio buscó romper con una suerte de monotonía de los gobiernos que favorecían con sus acciones, y en este caso, desde la gestión de Néstor Kirchner, se rompió simbólicamente con esa inacción o incluso un escenario de favorecimiento a la presencia británica en Malvinas. Bueno, acá es donde hacemos referencia a eso. Ya para meterle pata, porque nos quedan 10 minutos y ya es Georgina que me vas a matar, la gestión que va con... No te interrumpo, seguí adelante. La política exterior de Cristina Fernández de Kirchner, como ya hizo referencia al inicio del encuentro a través de la presentación ante la Conmemar del informe final de la COPLA, que vuelvo a destacar algo que es la consecución y la materialización de una política de Estado hacia Malvinas, hacia el Atlántico Sur, hacia la Antártida, porque es justamente el informe que presenta nuestra construcción soberana sobre lo que es la plataforma continental y, por supuesto, sustenta la continuidad del reclamo soberano en el marco de la disputa de soberanía. Fuimos uno de los principales países que presentamos esa acción, teniendo en cuenta que fue una política inicial en los 90, continuada y con referencias como la de Frida Armas, que hizo referencia a Georgina, que por supuesto estamos hablando de un profesionalismo tremendo en la Cancillería Argentina. La ley Gaucho Rivero que está abajo es una medida que se buscó implementar primero desde abajo hacia arriba. Fíjense qué interesante esto. Hablábamos hoy del empoderamiento de la sociedad civil. Ante acciones de la sociedad civil proveniente de la Patagonia, las legislaturas provinciales tomaron conciencia de la necesidad de restringir el amarre de buques con bandera proveniente de Malvinas o de alguna colonia que sea justamente detentada por el sistema británico imperial en el sistema internacional. Y a partir de esto se buscó prohibir en los puertos provinciales. Después esto tuvo una proyección a nivel nacional, con una ley nacional que es la ley Gaucho Rivero. Y asimismo se proyectó hacia el Mercosur. Hay una resolución del Mercosur que en el año 2011 impidió el amarre en Brasil y en Uruguay de buques con bandera proveniente de Malvinas o de otro escenario colonial británico en el sistema internacional. Fíjense qué interesante eso. Continuamos, por favor. Ya en el marco de lo que es la gestión de Cambiemos, a través de la presidencia de Macri, justamente encontramos que la declaración Foradori-Duncan, y resalto, declaración Foradori-Duncan, no fue un acuerdo, no fue un tratado, fue una declaración. En el ámbito del derecho internacional, y corregime Georgina, las palabras y los significados son letales. Y acá hubo una declaración conjunta. Totalmente, porque no es vinculante. Porque precisamente solo un tratado internacional que es celebrado conforme lo establece la Convención de Viena de 1969, en la cual establece que los estados son los sujetos originarios del derecho internacional quienes se pueden obligar a través de tratados. Hay otra convención sobre el derecho de los tratados de 1986 que en honor a la verdad no está vigente porque no ha alcanzado la ratificación suficiente, aun cuando algunos las aplican, ojo el dato, porque en realidad establece que los tratados también pueden ser celebrados no solo por los tratados, sino por los estados, sino por las organizaciones internacionales. Pero muy bien lo que aclara Federico, se trata de una declaración que no es vinculante.
Totalmente. Bueno, simbólicamente constituido un martes 13 de septiembre del 2016. En el mismo se acordó bilateralmente remover aquellos escollos que justamente impidiesen el desarrollo económico de comercio, de pesca, navegación e hidrocarburos en las aguas circundantes a Malvinas. Por supuesto, esto que puso a la oposición política argentina contra el gobierno de Macri en un vendaval en función de la construcción soberana. Por supuesto, debemos destacar, como en la próxima placa vamos a poder apreciar, que dentro del forado de Duncan, y esto es un dato muy a tener en cuenta porque lo vamos a poder desarrollar ya en el marco de las clases vinculadas a Malvinas y La Paz, el rol del Plan Proyecto Humanitario o PPH-1, PPH-2, que son obra y consecuencia de la consecución de la declaración del Forador y Duncan. Fue a partir de esa declaración que se sustentó el escenario para poder desarrollar la identificación más exitosa en materia humanitaria reconocida por Naciones Unidas y por la misma Cruz Roja, con intervención de 2 estados que aún sostienen una disputa de soberanía a nivel internacional, donde el reclamo argentino prevalece por los que nos asisten en el mundo del derecho. A partir de esto, justamente, en la próxima placa vamos a poder ver qué es lo que sucede con el Forador y Duncan. En el marco de la gestión de Alberto Fernández, la pandemia global nos pone en un escenario insular con propuestas. ¿Por qué? Recordemos que las Islas Malvinas, durante la cuarentena que vivenciamos en el continente, permanecieron 1 año y medio sin conexión aérea y sin conexión náutica, o sea, naval. Es decir, estuvieron totalmente incomunicados en cuanto a la provisión logística de alimentos, herramientas y cualquier material necesario para el desarrollo de las islas. A partir de la finalización de la cuarentena impuesta por el Imperio Británico en el Atlántico Sur, como consecuencia de la pandemia global, la Argentina en el 2023, específicamente en marzo del 2023, denunció la declaración Forador y Duncan, la cual no era necesario porque, volvemos a destacar, no era un tratado, no era un acuerdo que necesitase la denuncia, sino que se utilizó justamente como elemento de construcción simbólica hacia el escenario doméstico argentino. Eso es lo que tenemos que destacar en cuanto a lo que es la cuestión de la biodiversidad y los vínculos con la diplomacia y la política. Fíjense qué intimidad de vínculos que hay. Podemos pasar a la próxima, por favor. Vamos a plantear conclusiones preliminares. ¿Por qué? Para no desfallecer en el intento de reflexionar como ponemos en la placa. ¿Por qué? Porque tenemos un desafío. Hoy estamos ante una gestión que claramente celebra que haya diálogo y negociaciones con el Reino Unido por el tema de Malvinas. Y sé que me estoy metiendo en un tema muy espinoso y que puede traer repercusiones. Pero yo estoy convencido que estamos ante gente adulta y que podemos discutir a partir de hacer prevalecer el interés argentino y soberano sobre el tema de Malvinas. Yo soy un fanático de que exista el diálogo entre las partes para la solución de la disputa. Soy un fanático de debatir hacia el interior cuál debe ser nuestro objetivo soberano sobre Malvinas. Y siempre pongo en discusión la reforma constitucional del 94, porque, Georgina, no me deje mentir, la disposición transitoria número 1 de la Constitución hace referencia a la recuperación del territorio de las Islas Malvinas. ¿Qué sucedería si en un escenario hipotético, distópico o utópico, los británicos mañana me dicen, che, por una cuestión económica les devolvemos la isla más occidental al continente, pero la oriental la tenemos nosotros? ¿Agarramos viaje? ¿Quién firma eso? Ahí estamos hablando de realpolitik, no estamos hablando de idealismo. Porque el idealismo nos aseguraría de que tenemos que respetar la disposición transitoria, que es la totalidad del territorio de las Islas Malvinas. Ahora, ¿y qué pasa si ellos dicen, bueno, listo, les dejamos las Malvinas, pero queremos que la base militar de Mount Pleasant continúe con proyecciones en la Antártida? ¿Agarramos viaje? ¿Qué político argentino firmaría eso? Siempre recuerden esto, los políticos argentinos de cualquier extracción ideológica, partidaria o incluso valorativa no vienen de un planeta ajeno, de otros sistemas estelares, o es una deidad que baja. Surgen de la sociedad, y la sociedad somos nosotros. Entonces, a partir de eso es donde este debate se tiene que gestar. A partir de esto, les propongo deconstruir mejor 3 grandes leitmotiv. Pasamos a la próxima, me adelanté un poquito, perdón Marta. Esos 3 grandes leitmotiv aseguran que no hay una política de Estado en materia diplomática argentina hacia Malvinas. Bueno, eso es una mentira. Existe una política de Estado, se llama buscar el diálogo por la recuperación
de la negociación en torno a Malvinas. Lo segundo, no hay políticas públicas hacia Malvinas. Queda constatado con la cuestión de la COPLA y la presentación del informe ante la CONVEMAR, de que existen las políticas públicas que trascienden en materia científica y de biodiversidad en la defensa del derecho soberano argentino. Y un tercer leitmotiv dice que los argentinos solamente nos acordamos de Malvinas el 2 de abril. Yo creo que queda constatado que siendo las 20 horas 28 minutos en mi reloj, un 24 de abril, que estemos 160 personas conectados para discutir y construir Malvinas, y de construir y volver a reconstruir, da por piso esa suerte de leitmotiv y dice que los argentinos solo nos acordamos de Malvinas el 2 de abril. Muchas gracias. Excelente, Federico. Y de este otro lado de la biblioteca, ratificamos que a pesar de que algunos somos más idealistas, otros más realistas, tenemos en común la cuestión Malvina. Tenemos en común una política de Estado. Tenemos en común las políticas públicas que se han adoptado en miras a hacer valer nuestros ejercicios plenos sobre la soberanía de nuestro territorio bicontinental. Y como vos decís, no nos acordamos solo un 2 de abril, nos acordamos los 365 días del año, porque como bien han dejado manifiesto nuestros veteranos, nuestros verdaderos héroes, 649 que les quitaron la voz, hoy tienen palabra, gracias a que desde el corazón los recordamos en cada momento que podemos y en este curso en especial. Gracias María Marta, gracias Federico por este espacio, por dejarnos hablar y expresar nuestros pensamientos, nuestras opiniones, poder compartirlas. Han quedado algunas preguntas allí, pero son 20:30, entregamos el curso puntualmente. Muchas gracias. Bueno, excelente, excelente. Allí están los aplausos. Vuelvan a abrir los micrófonos. Este binomio pedagógico o cuatrinomio, porque teníamos también a 2 veteranos, realmente un lujo. Yo creo que ha sido una clase magistral donde el intercambio y la dinámica del diálogo que ustedes mismos han establecido son tan fieles a vuestro pensar que ese diálogo del cual hablaba Federico ha sido el hilo conductor de estos 2 módulos que nos han llevado hasta este final. También yo creo que eso que tú llamabas leitmotiv, yo prefiero llamar esto de desmistificar esos leitmotiv, porque ante una interpretación rápida pueden llegar a creer que son líneas de conducta. Y acá yo creo que es esto de basta ya de continuar con esto. Y uno de los grandes propósitos de este curso es sacar el velo para ver otra realidad, pero con los ojos de la reflexión y de la honestidad intelectual, como siempre hemos pregonado en este curso. Ya que tantas veces le tiene que estar ardiendo las orejas a Carlos Gigliotti, yo creo, pero él inició su curso diciendo, sin Malvinas no hay Antártida, y ustedes ampliamente lo han demostrado realmente desde el comienzo hasta el final. No quiero ser más extensa porque no quiero borrar de la memoria, ni de las retinas, ni del corazón, ni del sentir lo que ustedes han sembrado en nuestros corazones. Así que realmente una admiración eterna y a ponerse a estudiar. Yo quiero ya volver a ver todo este video porque ha hablado tan rápido, Federico, que por ahí no alcanzaba a tomar apuntes. Excelente, Georgina. Como en la televisión, Marta, ¿viste cómo es esto? Sí, no, un politólogo realmente a la mejor escuela draconiana de la oratoria. Excelente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, señores, nuevo desafío avanzado, módulo 6. No porque hayamos terminado lo podemos dar por adquirido, pero sí nos ha abierto una puerta hacia un horizonte luminoso. Gracias por todos ustedes, por compartirlo. Yo creo que estos corazones y estos aplausos demuestran realmente lo que estamos sintiendo ante ustedes con todo esto. Hay mucho para construir, pero también hay mucho para compartir. Muchísimas gracias, Federico. Un placer haberte conocido. Georgina, gracias por ser la embajadora de todo este equipo que viene a transitar en este bloque 2. Realmente rindo homenaje a ti y en ti a todos los colegas que realmente has permitido que en este curso sean un lujo para nosotros. Federico, un lujo. Y gracias
por lo que nos explicaste, que más que explicación es sentimiento. Gracias. No, por favor, agradecido soy yo a ustedes, a Georgina, por supuesto, por esta lógica de complicidad, vamos a decirlo así, con las dos participaciones que tengo el martes y el jueves. Así que agradecido de corazón y a redoblar esfuerzo y a doblar la apuesta que seguimos construyendo Malvinas. Gracias, Así es, Armando, por ahí está también él. Sí, Gracias a Hugo, ti, Armando. sí. Y nos volvemos a ver en el bloque 8 junto con Federico y el resto del equipo de la RFPAS y la RFEM. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, María Marta. Buenas noches a Muchas todos. gracias a ustedes. Muy buenas noches. Saludos a todos. Gracias. Nos vemos. Gracias, gracias. Gracias.